Le saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Continúo con la serie de programas que he preparado. Hablaremos hoy sobre la comunicación como recurso estratégico. La comunicación es un artefacto bidireccional que de la misma forma que transmite, obtiene información para nutrir nuestro conocimiento y ajustar nuestras estrategias. La comunicación, sea escrita, hablada, electrónica, es un recurso estratégico intangible sumamente valioso que contribuye a llevar nuestro mensaje dentro y fuera del capítulo para que los planes no se queden en una expresión de deseos. De nada sirve un plan estratégico bien estructurado si los miembros y los comités no lo conocen o no lo comprenden. Para que todos los planes del capítulo marchen de acuerdo con nuestro plan estratégico, es necesario que una de las metas claves sea mantener una excelente comunicación. El éxito de una buena comunicación exige una coordinación extrema de la líder con los comités, los miembros del capítulo y con el cuerpo de gobierno jerárquicamente superior. Por lo tanto, es necesario que la líder no solo se comunique con los miembros, sino que tenga un plan de comunicación que les indique de una ruta clara de cómo será administrada la información para que sea más eficaz. Es fundamental que investigue y recopile toda la información posible sobre su plan estratégico. Organice de la mejor manera posible las ideas, secciónelas en etapas y analice los recursos de comunicación con que cuenta, sean estos discursos, conferencias, cartas, mensajes electrónicos, videos, y haga uso de ellos para compartir sus ideas. La líder necesita asegurarse que la información que provea a sus asociados sea lo más clara posible para que sea productiva, preservando en todas sus expresiones una clara transparencia de la visión, de los valores, la misión y los objetivos de nuestra organización. Trate que su mensaje sea directo, fácil de comprender, inspirador, pero sobre todo que llegue a todos los miembros. Trate que los miembros comprendan la relevancia de seguir las estrategias que propone, mostrando las ventajas y retos que observa y que deben de compartir. Explique el porqué de sus decisiones y cómo piensa implementarlas. No olvide mostrarles la importancia de aunar esfuerzos, de estar enfocados en la misma misión. El éxito de su plan estratégico depende en gran medida del nivel de aceptación al plan y de la participación que se logre de los miembros para implementarlo. El primer reto de toda organización en el mundo es la comunicación organizacional. Aunque todos hablemos el mismo idioma, nada garantiza que todos comprendan nuestro mensaje al primer contacto, lo que hace necesario reuniones posteriores y regulares que aseguren los miembros conocen la estrategia planteada y la siguen fielmente. Evite grandes discursos. Tenga claras sus metas y sea puntual en sus ideas. Sea cortés. Use un tono de voz que asegure que todos la oyen, que todos la escuchan, pero no grite. Sea breve. Está comprobado que después de 15 minutos la atención disminuye y corremos el riesgo de perder la atención de los miembros en el mensaje, y nuestras palabras no producirían ningún resultado positivo a nuestra causa. Mida bien todo lo que dice y cómo lo dice.
La forma en cómo presentemos nuestros argumentos será decisiva a la hora de observar los resultados. Adicionalmente, recomendamos a la líder considere generar reuniones rutinarias con los presidentes de los diferentes comités para explicar a detalle los argumentos de su plan, para que ellos puedan transmitir el mensaje a su grupo de trabajo y generar mayor compromiso estratégico. Como práctica regular, refuerce el mensaje, no importa cuántas veces lo repita. Aproveche cualquier oportunidad que se presente para retransmitir y asegurar que ha sido comprendida. Si es posible, acompañe su explicación con ejemplos o acciones concretas que refuercen la idea central. Por otro lado, la comunicación debidamente planificada, basada en datos objetivos, se convierte en un instrumento de medición. La comunicación eficiente es un esfuerzo que debe de ser considerado como parte del proceso de dirigir un capítulo, porque necesitamos que los miembros y el plan tengan una relación lo más armoniosa posible, teniendo como motor los intereses objetivos, el amor al prójimo, la atención al huérfano, la ayuda al necesitado, la protección al débil, la asistencia a la viuda, entre otros. La sintonía perfecta entre el plan estratégico, los miembros, el capítulo, el cuerpo de gobierno inmediatamente superior, se basa en una buena comunicación, la seriedad de nuestros planes, la cooperación y la ejecución eficaz del plan. Podrán encontrar el material tratado en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal. Si desean hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, pueden dejarla en la sección de comentarios. Si les gustó este tutorial, marquen un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.